He estado recibiendo cartas extrañas de la prisión. Tal vez me vi con la guardia baja debido a que eran las 3 de la tarde cuando él apareció. Llamó a la puerta con una suavidad impropia de un hombre de su estatura. Era robusto, medía 1,90 m, de hombros anchos y grandes nudillos peludos. Cuando le pregunté en qué le podía ayudar, él sacó del bolsillo interno de su abrigo un sobre que después me tendió. ¿Quién se pone abrigo en pleno agosto? Tomé el sobre y lo miré. Estampados sobre él habían varios sellos con información del Centro Correccional de San Luis. Una carta de la prisión. ¡Fantástico! Yo no conocía a nadie que estuviera en prisión. Entonces me percaté de un post-it sujeto con un clip en la cara trasera del sobre. Leía: por favor, permita al mensajero estar presente durante la lectura de esta carta. Miré al talludo hombre que tenía sobre mi porche. Aunque era grande, no tenía una pinta amenazante. De hecho, su sonrisa sosegada me hizo pensar que era un tipo amigable. Le pregunté si tenía alguna idea del contenido de la carta, o si su presencia era realmente necesaria durante la lectura de la misma. Pero él se limitó a encogerse de hombros, gesticular en dirección al vestíbulo. Asentí y le invité a pasar. Nos sentamos el uno frente al otro en la mesa de la cocina. Le ofrecí un café, pero él sacudió la cabeza en silencio. Tras echarle una última mirada, pelé el precinto del sobre y saqué de él una carta de 10 páginas, escrita con una letra apresurada, sobre papel amarillo a rayas, y la carta comenzó así: usted no me conoce, muy probablemente jamás lo hará. Estoy en el pasillo de la muerte del Centro Correccional de San Luis. Me encerraron aquí por asesinar a mi mujer y a mis 2 hijos. Lionel tenía 3 años. Masi tenía solo 6 meses. Yo los quería con todo mi corazón, pero los maté. Primero y ante todo, lo admito, me odio a mí mismo y por ello me pudriré en mi celda, torturado por las imágenes de mis puños goteando su sangre. Permíteme que te cuente mi historia. Volví a mirar al enorme hombre con un obvio disgusto dibujado sobre mi rostro. Su sonrisa serena no vaciló. Me levanté a echarme un vaso de agua y luego reanudé la lectura. El autor de la carta, cuyo nombre resultó ser Fierce Willard, llevaba 2 semanas encarcelado y había comenzado a trabajar en la carta tan pronto como tuvo acceso a los materiales de papelería necesarios. En ningún momento explicó cómo había conseguido mi dirección o por qué me escogió a mí para compartir su historia, pero su historia era brutal. Fierce Willard juraba estar maldito. Mi primer instinto fue asumir que sufría de esquizofrenia, pero este mismo aclaró que le habían hecho pruebas y que éstas habían resultado ser negativas. Insistía en que había un espíritu demoníaco ligado a él. El espíritu lo hostigaba, torturándolo constantemente. Le susurraba cosas obscenas al oído cada noche cuando se iba a dormir. Aparecía en su reflejo cada vez que pasaba por delante de un espejo. Este demonio le sugería crueldades innecesarias, incesantes, llenando la mente de Fierce con inseguridades, fobias e ideas siniestras. El día a día de Fierce se vio plagado de continuos comentarios sobre las debilidades del ser humano, la fragilidad de la carne y la libertad de la sangre. Las reuniones de trabajo se vieron ensordecidas por chillidos demoníacos. El espíritu le siseaba cosas terribles en cada persona junto a la que pasaba por la calle.
Lo peor, sin embargo, eran los pensamientos que el demonio tenía sobre la familia de Fierce. Decía que su mujer era una zorra, que sus hijos eran unos bastardos desgraciados. El demonio le decía a Fierce que su familia no lo apreciaba, que su mujer le ponía los cuernos, que sus hijos no lo soportaban, que Fierce jamás sería capaz de mantenerlos, que su casa era una pocilga, que sus ropas eran harapos, que todo lo que Fierce había conseguido durante su vida a base de trabajo duro era, a lo sumo, un patético chiste. Durante 10 páginas, Fierce Willard enumeró las atrocidades que había conseguido reptar hasta su psique. Cada noche le despertaban docenas de pesadillas. El demonio hacía parpadear las bombillas al tiempo de que Fierce pasaba por debajo de ellas. Hizo que el agua de la bañera saliese roja como la sangre. Las moscas se amontonaban sobre los espejos, y las sugerencias del demonio se tomaron más y más furiosas. Empezó a hacer exigencias, amenazas, incluso hasta que un día Fierce se rindió sobre el cráneo de 2 niños pequeños con sus manos cerradas en un puño, para luego estrangular a su mujer de hacía 8 años con tal fuerza que le fracturó las vértebras del cuello. Así fue como terminó la primera carta. El talludo hombre se incorporó y asintió con la cabeza en silencio. Yo le acompañé hasta la puerta. No hace falta que os cuente lo agitado que yo estaba. ¿Por qué iba nadie a decirme y a compartir una historia así de terrible conmigo? Hasta aquí la primera parte de Estoy recibiendo cartas extrañas de un hombre en prisión.